Hola, continuamos con nuestros vídeos de resolución de problemas de selectividad de física de segundo bachillerato. Estamos con el bloque 3, ondas y óptica, y en concreto con el tema de óptica geométrica. Vamos a resolver 4 cuestiones muy interesantes sobre la formación de imágenes en espejos y lentes. Esta primera cuestión nos dice, da una explicación de los siguientes hechos. A. Para observar una imagen agrandada en un espejo de maquillaje hay que situarse cerca de él. Bien, en este caso tenemos varias posibilidades. Cuando hablamos de un espejo, podemos tener un espejo plano, podemos tener un espejo cóncavo o podemos tener un espejo convexo. En el caso de un espejo plano, I es igual a I'. El tamaño no varía. La imagen que se forma es virtual y el tamaño es el mismo. Por lo tanto, no tiene sentido utilizar un espejo plano para maquillarse si lo que nos están diciendo queremos observar una imagen agrandada. Si tomamos un espejo convexo, por la formación de imágenes, sabemos que I' va a ser menor que I. Entonces, usar un espejo convexo para maquillarse quizás no sea lo más adecuado. Sin embargo, en un espejo cóncavo, la situación puede presentar distintas variedades. Puede darse que I' sea mayor que I. Esto puede darse en un espejo cóncavo. ¿Cuándo se da esa situación en un espejo cóncavo? Precisamente cuando está el objeto entre el foco y el espejo. Para eso tenemos la formación de imágenes, digamos, básicas, las 3 situaciones posibles de un espejo cóncavo, que sabemos que son centro y foco. Podemos situar nuestro objeto en 3 situaciones diferentes. Y en función de ellas, pues podemos trazar las distintas imágenes y ver dónde se forman los rayos, y podemos ver dónde se forman las imágenes. Ahí vemos la imagen en el caso A, vamos a llamarlos A, B y C, y conforme nos vamos aproximando, vemos cómo va variando la imagen que se va formando. En este caso, ahí más o menos. La imagen estaría ahí. Como podemos comprobar, vemos una imagen que se forma detrás del objeto. Claro, si consideramos las situaciones A y B, evidentemente en un espejo de maquillaje uno ve su imagen invertida cuando está muy lejos del espejo de maquillaje. Conforme se aproxima, llega a una situación en la que se ve más grande, pero se ve invertido, y puede llegar el caso en el que verdaderamente se intuya uno. Es muy difícil de trazar aquí porque hemos hecho el dibujo muy pequeño, pero se puede ver cómo es posible trazar una imagen que se vea derecha y mayor que el objeto virtual, más allá del espejo, ¿de acuerdo? Entonces esta sería la situación que está buscando, que nos está pidiendo que expliquemos, pues con las distintas posiciones de un espejo cóncavo lo podemos ver. Claramente se ve cómo aproximándose al espejo cóncavo la imagen cada vez se ve mayor, evidentemente derecha, que es como nos interesa si nos estamos maquillando. El apartado B nos dice, un pez observado desde el aire parece encontrarse a una profundidad menor de la que realmente está. Este es un hecho propio
del uso del agua, de la superficie del agua como dioptrio. Los rayos de luz cuando llegan al agua se refractan y como en el agua la luz viaja a menor velocidad que en el aire, los rayos de luz se aproximan a la normal, dando la sensación de que el pez está a menor distancia de la que en realidad está. Esto se puede ver, vamos a verlo. Todo es un efecto óptico, digamos, porque aquí estaría la superficie de separación con la normal y nosotros vamos a situar un rayo de luz con una cierta inclinación, por ejemplo esta. Claro, nosotros suponemos que situamos nuestro ojo en esta dirección y sentido, el rayo de luz llega y se refracta. Supongamos así, lo hemos hecho bastante exagerado para que se vea bien. Claro, el pez, pues a lo mejor el pez está en esta situación. El pez está aquí y nosotros lo que hacemos, o lo que hace nuestro ojo, mejor dicho, es imaginar que el pez está en esta situación, aquí, en esta posición. ¿Por qué? Porque el ojo cree que la luz viaja en línea recta, entonces sigue la prolongación de ese rayo de luz y proyecta o imagina la imagen del pez a una altura que no es la real. ¿De acuerdo? Los rayos entendemos que geométricamente pues, se pueden invertir sus sentidos y por eso el rayo de luz reflejan en el pez, salen y se ven en esa dirección. Digamos, este es el efecto típico de pensar que está el fondo más cerca de lo que en realidad está, o el pez. Lo hemos hecho muy exagerado, evidentemente la diferencia pues, no puede ser tan grande, pero este es el motivo, ¿vale? Bien, vamos a pasar a la siguiente cuestión. Aquí nos piden razonar la veracidad de las siguientes afirmaciones. La cuestión A. Algunas imágenes virtuales se pueden recoger sobre una pantalla. Vale, esa pregunta o esa afirmación es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque las imágenes virtuales no tienen la posibilidad de proyectarse sobre una pantalla. Pensar que una pantalla es una superficie, para que se forme una imagen de un objeto es necesario que los rayos de luz, digamos, salgan de un punto o de un punto del objeto y converjan en otro punto. En el espacio imagen, en este caso, en ese plano de la pantalla, esperar que los rayos de luz converjan para poder formar la imagen de ese objeto, de ese punto. Así con todos los puntos del objeto. Una imagen virtual se forma por prolongación de rayos, no por convergencia, por lo tanto, no es posible proyectar en una pantalla imágenes virtuales. Tenemos el error, o creemos que podría ser posible, porque digamos que el ojo humano es el único aparato óptico, porque no deja de ser otro sistema óptico, que de alguna forma puede proyectar imágenes virtuales, como por ejemplo cuando uno se mira en un espejo en el cuarto de baño, dice, bueno, si la imagen de un espejo me habéis dicho que es una imagen virtual, ¿por qué yo soy capaz de verla? O si me dices que no se puede proyectar en una pantalla, pues básicamente es porque el ojo lo que hace es reconstruir a través del cerebro esa imagen, esas prolongaciones de rayos. El ojo recibe rayos divergentes y a través del sistema óptico los hace converger en la retina. Por lo tanto, en la retina, que actúa como pantalla, lo que se está produciendo ahí es una convergencia de rayos y es el propio cerebro el que construye la imagen que nosotros interpretamos, ¿de acuerdo? Entonces, al final, decimos, cuando estamos mirando la imagen en un espejo plano, no deja de ser una imagen virtual, totalmente virtual, que el propio cerebro reconstruye
porque consigue converger los rayos en la retina, ¿vale? Que actúa como pantalla. Pregunta B. El dioptrio plano carece de focos. Bien, un dioptrio plano, recordemos que un dioptrio es una superficie refractante. Si nosotros colocamos un dioptrio plano, lo que estamos visualizando por las condiciones de la óptica geométrica, un rayo paralelo al eje óptico debería pasar por el dioptrio y tras salir del dioptrio pasar por el foco imagen, ¿no? Sin embargo, al ser un dioptrio plano, al llegar perpendicular va a pasar sin desviarse. Entonces la realidad no es que carezca de focos, es que el foco objeto y el foco imagen están en el infinito. Entonces esto también podemos decir que es falso, es falsa. Foco objeto y foco imagen están en el infinito por las definiciones. Entonces, bueno, al final no dejan de ser unos puntos totalmente inventados. Pues nosotros los situamos, en el caso de un dioptrio plano, en el infinito. La pregunta C dice: los rayos que pasan por el foco de un espejo esférico se reflejan y salen en dirección paralela al eje de simetría del espejo. En efecto, eso es cierto, porque los rayos son invertibles, los sentidos de propagación de los rayos son invertibles, entonces entendemos que un espejo esférico pues va a llegar un punto, un rayo que pase por el foco se va a reflejar paralelo al eje óptico. ¿De acuerdo? Entonces, o que virtualmente, porque también se podría ver virtualmente, un rayo que se va a pasar virtualmente por el foco también se refleja paralelo al eje óptico, por lo tanto, esta es verdadera. Y la D dice: la imagen de un objeto situado delante de un espejo plano es una imagen real. Acabamos de hablar sobre las imágenes virtuales y hemos puesto como ejemplo el espejo plano. En un espejo plano no se forma una imagen real, sino que es virtual, por lo tanto esta es falsa. Además, siempre, o sea, en un espejo plano no se va a formar una imagen real. En los vídeos de teoría donde analizamos los espejos vemos un ejemplo, un trazado de rayos de una imagen, la formación de una imagen en un espejo plano. Continuamos con la siguiente cuestión. Nos dice: una persona observa su cara aumentada en un espejo de maquillaje. A medida que se aleja del espejo, su imagen se va agrandando hasta que se sitúa a una distancia de 60 centímetros, donde la imagen es muy borrosa. Si sigue alejándose, ve su cara invertida. Explica la formación de imágenes que ha ocurrido e indica las características del espejo. Vale, de entrada podemos tener la duda de si es un espejo cóncavo o un espejo convexo. El espejo convexo forma el mismo tipo de imagen, situemos el objeto donde lo situemos, por lo tanto estamos hablando de un espejo cóncavo. En concreto, vamos a aprovechar los gráficos que hemos trazado en las cuestiones anteriores, en la cuestión anterior, y vamos a utilizarlas. Aquí hemos hecho antes las imágenes producidas en los espejos cóncavos, hemos hecho un pequeño esquema, la vamos a organizar tal y como nos está indicando la cuestión. Nos dice que una persona observa su cara aumentada en un espejo de maquillaje. Vale. Si la imagen
la observa aumentada, es evidente que nos estamos refiriendo a este esquema de aquí, porque si viese la imagen invertida, pues no hubiese dicho aumentada e invertida. Por lo tanto, si situamos, reorganizamos las imágenes, digamos que el proceso seguido es este, ¿no? Aquí está el tiempo, ¿no? Como va transcurriendo. Transcurso del tiempo. La cara de la persona inicialmente está muy cerca del espejo y entonces observa una imagen aumentada. A medida que se aleja, si nos damos cuenta, el objeto se ha ido disponiendo cada vez más lejano del espejo, se producen variaciones en el tipo de imagen generada. Nos dice, a medida que se aleja del espejo, su imagen se va agrandando hasta que se sitúa a una distancia de 60 centímetros donde la imagen es muy borrosa. ¿Qué quiere decir que una imagen es muy borrosa? Pues quiere decir que la imagen no se forma. Es una imagen que no hay una resolución clara y entonces no se forma la imagen. Vamos a ver dónde puede ocurrir esto, porque los tres esquemas que tenemos aquí vemos una imagen formada. Es cierto que en el primer caso es virtual y en los otros dos casos es real, pero no hemos encontrado un momento en el que, o una situación en la que no haya imagen. Para ello, en vez de utilizar el tema gráfico, el método gráfico, vamos a utilizar el método analítico. Pensemos por un momento que el objeto está situado en el foco, que es un punto característico del espejo, por lo tanto, S es igual a F. Si planteamos la ecuación de los espejos, tendríamos que 1 partido por F más 1 partido por S' es igual a 1 partido por F. Si llevamos el 1 partido por F al otro miembro, nos queda 1 partido por F menos 1 partido por F es igual a 0. Entonces, 1 partido S' es igual a 0 si, solamente si, S' es infinito. Por lo tanto, cuando el objeto está situado justamente en el foco, la imagen se forma en el infinito, que es la situación borrosa de la que habla la cuestión. Si continuamos leyendo, nos dice que si sigue alejándose, ve su cara invertida. Si nos damos cuenta, el objeto situado en el foco es justo el instante límite entre la situación más a la izquierda y la centrada, que la tenemos marcada por el puntero. Entonces, vemos que a medida que está entre el foco y el centro de curvatura, la imagen se forma invertida y de manera real. Por lo tanto, es lógico lo que dice aquí, que si sigue alejándose ve su cara invertida. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre si el objeto se sitúa más allá del centro de curvatura. También la imagen se ve invertida, aunque el tamaño cambia. Ya por añadidura, aunque aquí no viene explicado o no viene preguntado o comentado, ¿qué pasaría si S es igual a R, ¿no? Al radio de curvatura? Entonces, aplicando la ecuación de los espejos, en vez de poner 1 partido por F, vamos a poner 2 partido por R, porque F es igual a R medios. Entonces, 1 partido por R más 1 partido S' es igual a 2 partido por R. 1 partido S' va a ser igual a 1 partido por R. Entonces, S' es igual a R. Cuando el objeto se sitúa en el centro de curvatura, la imagen se forma exactamente a la misma distancia que el objeto con respecto al espejo, ¿vale?
Entonces, ¿cuáles son las características del espejo? Pues es evidente que como a una distancia de 60 centímetros la imagen es muy borrosa, F es igual a menos 60 centímetros, porque estamos considerando un espejo cóncavo, ¿vale? Y el radio de curvatura sería el doble, menos 120 centímetros. Vamos con la última cuestión. Nos dice, se desea obtener una imagen virtual de un objeto mediante una lente convergente. Indica en qué posición debe situarse el objeto respecto de la lente. El uso de la lente convergente, podemos colocar el objeto antes del foco o después del foco, en el caso de la lente convergente, y queremos construir una imagen virtual. Si conocemos bien la formación de imágenes con lentes delgadas, sabemos que cuando el objeto está entre el foco y la lente, la imagen es virtual. De todas formas, podemos trazar rápidamente los dos ejemplos para verlos y ver dónde se forma la imagen. Ese sería el primer caso. Aquí está el segundo caso. Si seguimos el procedimiento, un rayo paralelo al eje óptico, que no consigo que salga paralelo en el dibujo, ahora pasará por el foco imagen, un rayo que pasa por el foco objeto sale paralelo al eje óptico y se formaría la imagen, que en este caso sabemos que es real, invertida. Por lo tanto, esta situación no vale, porque queremos una situación no válida, según las condiciones de la cuestión. Sin embargo, en el caso segundo, vamos a ver que la imagen se forma de manera virtual haciendo pasar los rayos por el foco imagen y por el centro de la lente, que sabemos que no se desvía. Entonces, mediante prolongación de rayos, vemos que se forma la imagen de manera virtual y más grande. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué posición debe situarse el objeto respecto de la lente? Pues es evidente que el objeto debe situarse entre el foco objeto y la lente. Situación válida. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de cuestiones. En vídeos sucesivos iremos resolviendo más cuestiones y problemas de óptica geométrica.